gracias al Señor por este nuevo tiempo que podemos tener para levantar nuestras oraciones, para estudiar la palabra de Dios, para ser edificados en nuestra fe. Y precisamente el tema que hoy vamos a estudiar tiene que ver con ese fortalecerse en el Señor, fortalecerse en el poder de su fuerza. Y precisamente se llama hoy el tema Fortalécete en Dios siempre. Fortalécete en Dios siempre. Y antes de ir al estudio de la palabra del Señor, pues quiero invitarte para que empecemos orando, pidiéndole a Dios su dirección, pidiéndole al Señor su consejo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras. Así que te invito para que iniciemos orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer y estudiar tu palabra. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, danos revelación, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, que podamos ser edificados, amado Señor, en tu poderosa palabra. Gracias te damos por tu protección, por tu cobertura. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por derramar salvación y protección sobre nuestra familia. Y una vez más, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu, todo nuestro ser a tu palabra, Señor, y a lo que nos quieres enseñar. Gracias, Espíritu Santo, por tomar el dominio, el gobierno de este momento. Gracias por enseñarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a leer una porción de la Escritura que nos habla acerca de uno de los reyes piadosos de Judá, uno de los reyes que contó con un gran respaldo de Dios, uno de los buenos reyes de Judá, y se llamó el rey Ezequías. Y vamos a través de este pasaje que vamos a leer a desarrollar 4 aspectos importantes en este tema de fortalecernos en el Señor. Siempre el apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los Efesios, le habló ya en el capítulo 6 de fortalecerse en el Señor siempre. Así que vamos a considerar 4 puntos en este estudio que vamos a realizar. Y el primero tiene que ver con la realidad de ese conflicto espiritual que vivimos, de esa batalla espiritual que vivimos, de esos enemigos que se levantan contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Cristo, contra nosotros. Así que vamos a ver en primer lugar un enemigo que se levanta. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar muchos enemigos, como enemigos tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Un enemigo que se levanta. Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 32, versículos 1, versículo 10, versículo número 11 y versículo número 14. Vamos a leer esos versículos entonces, lo que la palabra del Señor nos dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, dice el verso 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces la Escritura nos habla aquí de la gran fidelidad del rey Ezequías, un hombre fiel a Dios, un hombre que ama la presencia del Señor, un hombre que busca a Dios. Y como resultado de esa búsqueda, pues el Señor lo haya respaldado de una manera poderosa. Pero el rey en esta ocasión enfrenta ahora un obstáculo, y es que se levanta el rey de los asirios y viene contra Judá y va a conquistar la ciudad de Jerusalén. Y la palabra de Dios nos habla aquí de ese conflicto que se llevó desde el punto de vista natural. Pero sabemos que todos estos acontecimientos tienen un origen espiritual. El enemigo, el reino de las tinieblas, también se levanta contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Y es muy interesante aquí tener en cuenta que Sennacherib representa, es figura o símbolo de ese enemigo. Por eso dice rey de los asirios, pueblo enemigo de Israel. Es muy interesante al investigar el nombre de Sennacherib, que tiene varios significados. En primer lugar,
nos habla de el dios de los asirios llamado Sin. Era el dios de los asirios, y el rey Sennacherib al nacer seguramente había sido consagrado o se había invocado el dios de los asirios sobre él. De manera que detrás de Sennacherib operaba una potestad, un principado, un espíritu inmundo, un aliento del reino de las tinieblas contra el pueblo de Dios. Eso era lo que lo impulsaba a él. De hecho, encontré que otros diccionarios dicen que Sennacherib significa zarza de la destrucción, zarza o arbusto de la destrucción. Y otro artículo decía que Sennacherib significa hijo de la oscuridad. Estamos hablando entonces de un hombre impulsado por el reino de las tinieblas, ¿no? por la maldad, y se levanta contra el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Judá y especialmente los habitantes de la ciudad de Jerusalén comenzaron a orar y a pedirle a Dios su protección. El rey Ezequías se levantó para darle palabras de ánimo y de aliento al pueblo de Jerusalén y de confianza, palabras de confianza en Dios. Pero nos dice el versículo número 10 que el rey Sennacherib empezó a ofender a los israelitas y empezó a menospreciar a Dios. Dice el verso 10: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Aquí vemos a Sennacherib ofendiendo no solo al rey Ezequías, sino a Dios mismo. Y por eso dice también el versículo 14: ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Sennacherib se sentía el omnipotente, Sennacherib se sentía el todopoderoso, y ningún Dios, según él, lo iba a detener. Y aquí estamos viendo entonces ya una connotación espiritual muy fuerte. El reino de las tinieblas, operando a través de Sennacherib, se levanta contra el pueblo de Dios y blasfema a través de Sennacherib el nombre de Dios y el poder de Dios. A veces nuestra vida enfrenta momentos complicados cuando se levantan enemigos. Algunos de ellos son personas impulsadas por el reino de las tinieblas. En otras ocasiones, literalmente, son espíritus malos que vienen contra nuestra vida, espíritus inmundos, los denomina el Nuevo Testamento, que se levantan contra nosotros o que vienen para dañar nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, la iglesia. Y debemos nosotros entonces tomar la actitud correcta, la actitud apropiada, una actitud de batalla en el nombre de Jesucristo el Señor. No podemos nosotros ser ajenos o negligentes y permitir que el reino de las tinieblas venga a destruir lo que el Señor está edificando. Así que estamos viendo aquí que el enemigo se puede levantar y venir contra el pueblo de Dios. Pero vamos a ver aquí en segundo lugar, punto número 2, vamos a hablar de la poderosa arma de la oración. La poderosa arma de la oración. La palabra de Dios nos habla aquí de cómo el rey Ezequías junto al profeta Isaías empiezan a orar. Vamos a leer aquí entonces, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del versículo 20 al versículo 24, donde dice así: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Había varias opciones en aquel momento. Era el rey Ezequías, un hombre muy próspero, Dios lo había respaldado de una manera impresionante, y él pudo haber considerado pagar soldados de otros pueblos, contratar mercenarios para su ejército. Él pudo haber acudido a otro rey con su ejército y pagar una gran cantidad en oro, plata, piedras preciosas para que se viniera ese ejército a defenderlo a él.
Pero es muy interesante que estaba junto al profeta Isaías, porque Ezequías era un hombre piadoso y un hombre de fe. Y entonces, junto al profeta Isaías, dice la Biblia, levantaron oración por esto y clamaron al cielo. Estamos viendo cómo ellos empiezan a utilizar la poderosa arma de la oración. Arma que a veces yo creo que dejamos por allá olvidada, arma que a veces dejamos oxidar. Y la verdad es que tenemos que concientizarnos de que el Señor Dios nos ha dado a nosotros la oración como una poderosa arma para derrotar al enemigo, para derrotar los poderes de las tinieblas, para derrotar la depresión, la aflicción, todo aquello que se levanta y nos quiere detener. En este caso vemos que Ezequías e Isaías, el rey y el profeta, se unieron para clamar a Dios, para orar al Señor. Ellos no se conformaron con la situación, ellos dijeron, es tiempo de buscar a Dios y de hacerlo con intensidad. Y es lo mismo que nosotros debemos pensar. Es necesario buscar al Señor. Y dice el versículo 21, y Jehová envió un ángel. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esa oración fue escuchada. El Señor respondió a la oración de Ezequías y de Isaías. Entonces nuestras oraciones no son en vano. Debemos acudir a la oración y el Señor responderá. Dice el verso 21, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. La Biblia nos dice que Ezequías e Isaías comenzaron a orar, y mientras ellos cumplían ese tiempo de oración, la Biblia no nos dice por cuánto tiempo oraron, si se dedicaron una semana a orar, a clamar a Dios específicamente por eso, pero mientras ellos oraban, la Biblia dice que el Señor les respondió enviando a un ángel, y entonces fueron destruidos los valientes esforzados, jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Un ángel derrotó, destruyó a los valientes esforzados, jefes y capitanes asirios. Solo un ángel. Imagínate el poder de aquel ángel. Ahora imagínate cuando podemos pensar en una hueste, en millares de ángeles. Ahora imagínate el poder del creador de todos esos ángeles. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y sigue diciendo aquí entonces que el rey Sennacherib se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, porque eso es lo que le pasa al enemigo que se levanta contra Dios, al enemigo que se levanta contra el pueblo de Dios, y aquel pueblo que se dedica a la oración verá la victoria. Verá cómo la mano del Señor se extiende para defender a los suyos, para defender a su pueblo. Y dice aquí entonces que el rey se devolvió avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, o sea, en el templo de Sin, el Dios de los asirios, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Imagínate, sus propios hijos se levantaron contra él y lo mataron. Puedes ya imaginarte el estilo de vida de familia que había entre ellos, porque era un hombre impulsado por la maldad, era un hombre violento, sanguinario, y como así era, y eso era lo que sembraba, eso también fue lo que este rey cosechó. Sus propios hijos le quitaron la vida. Dice ahora el verso 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Cuando buscamos al Señor y somos constantes en ese clamor, aunque el enemigo se levante, caerá y será avergonzado, será destruido, perderá su poder. Pero además de eso, nos dice aquí que el Señor libró la ciudad de Jerusalén y al rey de las manos de Sennacherib, pero también de las manos de todos. O sea que hubo otros que se quisieron levantar, pero todos fueron destruidos, avergonzados por la mano del Señor. Y dice la frase final del versículo 22, y les dio reposo por todos lados. ¿Quién es nuestro reposo? Dios, Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro reposo. Cuando vamos a Él,
cuando vamos a su presencia y logramos confiar en el Señor, entonces su paz viene a gobernar nuestro corazón. Ya no son los problemas ni los enemigos los que nos van a quitar el sueño. No vamos a estar angustiados ni afligidos, sino que vamos a descansar en Él. Una de las cosas que conquistamos a través de la oración es la paz de Dios llenando nuestro corazón, gobernando nuestra vida. Por eso dice, y le dio reposo por todos lados. Verso 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Muchos que no eran de Jerusalén trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. O sea que Ezequías, a través de ese clamor, de esa oración, no solo alcanzó la derrota de su enemigo, no solo logró la victoria sobre todos aquellos enemigos que también se habían levantado, no solo logró reposo y paz, sino que también el Señor lo bendijo con riquezas. Dice aquí, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Fue muy engrandecido. Ezequías llegó a ser un hombre tan próspero que quiero leerle lo que dice aquí el versículo 27. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Hizo depósitos para la renta del grano, del vino, del aceite, hizo establos y para sus ganados. Fue un hombre muy próspero, de una manera impresionante, como lo dice la Biblia. ¿Verdad? Estamos viendo cómo el Señor lo bendijo, cómo el Señor le dio victoria, le dio el reposo, le dio prosperidad. Y Ezequías pudo ver también los resultados de la oración y los resultados de caminar con el Señor. Aquí vemos entonces en acción la poderosa arma de la oración. Pero no fue la única vez que Ezequías clamó a Dios y que vio una milagrosa respuesta. Leamos por favor el versículo 24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Él iba a morir a causa de aquella enfermedad. Pero dice, y oró a Jehová. Entonces Ezequías vuelve a utilizar la oración. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. El pasaje paralelo en el segundo libro de Reyes 20 nos dice que Dios lo sanó, que Dios le dio vida. Entonces Ezequías aprendió a utilizar el arma de la oración. Ezequías aprendió a confiar en el Señor, se volvió diestro en el uso de esta arma llamada oración. Y el Señor lo escuchaba y el Señor le respondía. Ezequías se fortalecía en el Señor. De hecho, su nombre, Ezequías, significa Dios me fortalece y también significa Dios es mi fuerza. Entonces nos habla de un hombre piadoso que buscaba al Señor y se fortalecía en su presencia para derrotar a sus enemigos, y como resultado de ese buscar al Señor, Dios lo bendijo con abundancia. Esa es la bendición de buscar al Señor, de fortalecernos en Dios, de depender de Dios, porque no somos nada sin el Señor, nada podemos hacer sin el Señor, pero a veces caemos en el error de confiar en nosotros mismos. A veces caemos en el error de creer que son nuestras capacidades, que es nuestra propia sabiduría, que es nuestra fuerza. Con razón Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque resulta que Ezequías cayó en ese error. Y aquí vamos a ver el punto número 3. Punto número 3, vamos a escribir, no te apoyes en ti mismo. Porque nosotros debemos apoyarnos en Dios. Nuestra fuerza es el Señor. No te apoyes en ti mismo. Vamos a leer entonces, segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 25, donde nos dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Mire esto tan importante que nos enseña la Escritura aquí,
dice que se enalteció su corazón. Y la misma Biblia nos dice que el principio de la caída es la soberbia. El quebrantamiento está precedido del orgullo. Y lamentablemente Ezequías se enalteció en su corazón. Se llenó de orgullo. Recordemos que fue el mismo principio de Satanás. Recuerdan que él se enalteció y cayó. ¿Qué le sucedió a Ezequías? Él se enalteció. Se dejó llevar por su orgullo, por su autosuficiencia. Él pensó que estaba logrando las cosas por sí mismo, que ya tenía el dominio de todo, que con el poder de su fuerza, de sus manos, lo estaba gobernando todo, y se llenó de orgullo. El Señor lo estaba bendiciendo y respaldando, pero eso venía del Señor. Dios le dio riquezas, tesoros, oro, plata, piedras preciosas, pero todo eso es de Dios. Tenemos que tener presente siempre que Dios es el dueño del oro y de la plata. No es que yo tengo, yo he logrado, yo consigo, yo no, y bájese de esa moto porque todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. El Señor es el dueño de todas las cosas. Y tener presente eso mantiene en nosotros un corazón humilde, un corazón que le da gloria a Dios, un corazón que sabe que solo es mayordomo o administrador de todo lo que tiene. Lamentablemente, Ezequías, como nosotros en cualquier momento, cayó en el enaltecimiento. Dios nos guarde. Pero él se dejó llevar de su orgullo y la Biblia dice: vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. ¿Qué fue lo que sucedió? La palabra de Dios nos enseña que el rey Ezequías recibió la visita de una embajada que venía representando al rey de Babilonia. Ellos vinieron porque estaban sorprendidos de las cosas que estaban sucediendo en Israel, en Jerusalén y específicamente en el reinado de Ezequías. Y cuando él los recibió con orgullo, los recibió con soberbia, como dice aquí, con enaltecimiento. Y él no le dio la suficiente gloria a Dios. Él pensó que era él, y la Biblia dice que al llegar, entonces los llevó y los paseó por su reino y les mostró todas las riquezas que él tenía. Les mostró los tesoros de Jerusalén, y los tesoros no solo de él, sino que había heredado de sus padres de mucho tiempo atrás, y él mostró todo, pero motivado por su orgullo. Porque con qué frecuencia nosotros decimos: este es el carro mío, aquí le muestro mi casa, y de pronto después decimos: este es mi avión y mi yo no sé qué, y mis cosas, y lo hacemos con orgullo, con soberbia, con enaltecimiento. Y fue lo que pasó con el rey. Cuando esta embajada se fue, vino el profeta Isaías. Dice la historia, la escritura, yo le estoy narrando, y dice que el profeta vino y le dijo al rey: ¿quién vino a visitarte? Entonces él le contó que habían venido de Babilonia. ¿Y tú qué les dijiste? ¿Qué les mostraste? Y le dijo: bueno, yo les mostré todo el reino, les mostré todas las riquezas, el oro, la plata, las piedras preciosas, las grandes riquezas que hay en Jerusalén desde tiempos anteriores. Y entonces le dijo: escucha palabra de Jehová, porque así te dice el Señor. Todas esas riquezas serán llevadas a Babilonia. Nada de todo eso quedará. Y de tus hijos el rey se llevará eunucos para Babilonia. Los eunucos son aquellos que pierden su capacidad de procrear, porque van a servirles a un rey y a cuidar a sus esposas. Y le dice: de tus hijos van el rey a llevarse eunucos a Babilonia. Y entonces el rey Ezequías entra como en esa preocupación, pero inicialmente le dijo al profeta: bueno, pues esa palabra es buena, porque al menos en mis días habrá paz y seguridad. Y nos asombra eso, porque nosotros diríamos: pero este hombre que conoce el poder de la oración, este hombre, ¿por qué no busca a Dios? ¿Por qué no clama su misericordia? Sino que más bien tuvo una actitud de: bueno, que sea lo que Dios quiera. Y yo creo que a veces nos pasa a nosotros lo mismo, y se nos olvida
que si nos humillamos delante del Señor podemos lograr grandes cosas. Notemos que el versículo 25 dice, y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. O sea, Dios decretó un juicio, pero en el momento en que Dios decretó un juicio, Ezequías decide humillarse. El juicio no se cancela, pero se pospone. Voy a leer aquí el verso 26, que es cuando entramos al punto número 4, la importancia de un corazón humilde. Entonces aquí vamos a estudiar, vamos a escribir, busca a Dios con humildad de corazón. Es necesario que nos humillemos delante aquí, con humildad de corazón. Vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 26, donde nos dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, el juicio se detuvo, porque ellos buscaron a Dios. Entonces el juicio no vino. Pero podemos preguntarnos, ¿pero por qué el juicio solo se detuvo y no fue cancelado? Porque cuando Ezequías murió, se levantó su hijo Manasés, pero Manasés fue uno de los peores reyes que Judá tuvo. No fue piadoso como su padre, no buscó al Señor, más bien promovió la idolatría y el ocultismo. Entonces aquel juicio que había estado detenido, finalmente vino. Y vino el rey de Babilonia, que ahora era el nuevo imperio, Asiria había caído, se levanta Babilonia. Entonces viene Babilonia y destruye la ciudad de Jerusalén y se lleva todos los tesoros y se lleva muchos jóvenes, entre ellos a Daniel y todo eso, y se lleva como lo había dicho el Señor a través del profeta Isaías. Pero notemos que esas palabras de juicio y esos decretos de castigo por el pecado se detienen o son cancelados cuando el corazón se arrepiente, cuando el ser humano reconoce sus fallas y busca a Dios humillado. Pero lamentablemente a veces nosotros no reconocemos esa necesidad de humillarnos delante de Dios y reconocer lo malo. El asunto surge aquí cuando pensamos que es por nosotros mismos que estamos logrando las bendiciones, cuando nos volvemos autosuficientes y entonces creemos que ya no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo nosotros, que no necesito buscar a Dios, que no necesito servir a Dios, que no necesito orar porque ya tengo 2 pesos y ya sé cómo conseguirlos. Y ese orgullo y ese enaltecimiento nos hace caer, porque al fin y al cabo Dios es el dueño de todas las cosas. Solo soy un administrador por su gracia. Y lo que debo hacer más bien es reconocer eso y humillarme delante de Dios de corazón. Y buscar al Señor en oración. Buscar a Dios con un corazón sincero. Decirle, Dios, yo sin ti nada puedo hacer. Yo necesito tu respaldo, necesito tu ayuda. Llegar a un momento, amado hermano, en el que reconocemos que de nada vale tener muchas cosas materiales si no es la presencia de Dios la que está con nosotros. Porque ¿de qué nos sirven tener muchas cosas si Él no está? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Dios es lo más importante. Por lo tanto, a lo largo de nuestra vida debemos mantener algo presente y es buscar a Dios. Y siempre, por eso el título del sermón de hoy, fortalécete en Dios siempre. Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel, un día se enalteció y Dios trató con él. Procuremos entonces buscar siempre a Dios con un corazón humilde, con un corazón manso, con un corazón que reconoce su condición y su gran necesidad de Dios. Quiero invitarte para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos guíe, que transforme nuestro corazón para la gloria de su nombre. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por tu misericordia. Te damos, Dios del cielo, gracias, Señor, por tu cuidado y por todas las bendiciones que tú nos das. Dios mío, hoy levantamos nuestro corazón, Señor.
Hoy traemos nuestro corazón delante de ti para decirte, Dios, ayúdame, Señor, a ser manso y humilde de corazón. Dame la capacidad de buscarte todos los días de mi vida. Que yo pueda reconocer que tú eres más importante para mí que el aire, que el agua, que la vida misma. Señor, en el nombre de Jesús, dame la bendición, dame el privilegio, el honor de poder caminar contigo todos los días de mi vida, Señor. Guarda mi corazón del orgullo, de la soberbia, del enaltecimiento. Y ayúdame, Dios mío, a humillarme delante de ti y reconocer siempre que tú eres el dueño de todas las cosas. Y que lo que soy, lo que tengo y lo que puedo llegar a ser es por tu gracia, es por tu misericordia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú eres el alfarero divino y nosotros somos barro en tus manos. Y tú nos estás formando de acuerdo a tus planes y a tus propósitos. Y por eso te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por bendecir y cuidar nuestra familia. Gracias por llevarnos con tu mano poderosa de victoria en victoria. Amado Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. El Señor Jesucristo te guarde y te ayude a caminar con Él todos los días de tu vida. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.